y vamos a estar leyendo. Vamos a leer verso 1 en adelante. Nosotros vamos a hacer un acento en esta mañana sobre el verso 13. La verdad que está ahí en realidad en ese verso, pero vamos a leer el contexto. Seguramente vamos a volver en este mes más que una vez a este pasaje. Dice 1 de Tesalonicenses 2, 1 en adelante: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, de cómo trabajando de noche y de día para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Oramos. Amado Padre Celestial, confiamos en la obra del Espíritu de Dios, que cada vez que tu palabra es abierta y predicada con fidelidad, tú obras de una manera sobrenatural en cada corazón. Así deseamos que sea en esta mañana, tengas a bien honrar y exaltar el nombre de Cristo en medio nuestro, por sobre todo tu palabra en esta mañana, para que podamos asimilar un concepto diferente acerca de ella. Por eso, Padre, rogamos tu bendición, aquieta nuestros corazones y nuestros pensamientos, ve más allá de nuestras limitaciones para escuchar, pero también las limitaciones de tu siervo para hablar. No dependes de mí, eres tú obrando, más allá de las limitaciones humanas, haciendo una obra poderosa en el corazón. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios. Ese texto que Pablo, esas palabras que Pablo dijo, que nosotros las leímos allí en el verso 13, es una de las expresiones más conocidas en realidad del ambiente cristiano. Todo lo decimos a eso en realidad. De manera ya natural, ¿sí? Hablamos acerca de la Biblia como la palabra de Dios. Si esto es literalmente así, si este enunciado literalmente es así, y creemos que lo es en verdad, entonces lo que pensamos de Dios define nuestra actitud hacia la Biblia. Y nuestra actitud hacia la Biblia revela lo que pensamos de Dios. Si la palabra es la palabra de Dios, entonces lo que pensamos de Dios va a determinar nuestra actitud hacia la Escritura. Y nuestra actitud hacia la Escritura revela lo que pensamos de Dios. Esa es la ecuación que se hace a raíz de esa expresión que nosotros solemos decir muy a menudo. Y esta es una conclusión lógica en realidad, ¿sí? Es una conclusión lógica. Piensen esto por un momento. A Mengano, ¿sí?, le llega una carta de fulano, ¿sí? Mengano, cuando recibe esa carta, ni siquiera la abre y la deja por cualquier lado de su casa, sin darle demasiada importancia. ¿Piensa que a Mengano le importa mucho lo que diga fulano? No, porque la dejó por ahí, a veces hasta se le pierde. Así que un concepto elevado acerca de Dios resultará en un concepto elevado acerca de su palabra. Así que según la idea que tengamos nosotros de Dios, el resultado va a verse en nuestra relación con la Escritura. La relación que tenemos con la Escritura revela qué pensamos nosotros de Dios, porque es su palabra. Nosotros decimos, es la palabra de Dios.
Y esta es la idea que justamente se ve, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 al 6, que ya lo hemos citado en algún momento nosotros hablando acerca de familia y de crianza, ¿sí? Donde en verdad Moisés comienza exhortando al pueblo de Israel diciéndole: Dios, Jehová vuestro Dios uno es. Habla de la singularidad de Dios, Dios es uno. Y inmediatamente dice cómo hay que amar a ese Dios siendo que es singular. Lo amarás de una manera única, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, ¿no? Siendo que Él es singular, no hay otro igual a Él. Y el resultado de eso, de ese concepto elevado acerca de Dios, no hay otro igual a Él, el resultado de eso es: guardarás entonces las palabras en tu corazón. Esa es la manera correcta en acercarnos a la Escritura, en el hecho de tener un concepto claro de qué estamos leyendo nosotros. Es la palabra de Dios. Ese Dios es un Dios singular, único. Entonces su palabra tiene que ser singular y única. No hay otra cosa semejante a esto, ¿sí? Así que esa es la idea que nosotros vemos por la Escritura una y otra vez. Y este es el principio fundamental que define uno de los conceptos más importantes acerca de nuestra creencia cristiana. ¿Cuál es ese concepto? La Biblia es autoritativa. Y eso es lo que vamos a estar hablando con la ayuda del Señor durante este mes, tanto de la autoridad de la Biblia como de la suficiencia de la Biblia, ¿sí? Ahora, cuando suena esa palabra muy fuerte para nuestra cultura, donde quiera que uno hable de autoridad, hay como un cierto rechazo en nuestro corazón, ¿verdad? Porque a veces ha sido mal utilizada. Y note bien que yo dije autoritativa, ¿sí? Que eso significa que incluye o supone autoridad. Eso significa esa palabra autoritativa. Incluye o supone autoridad. Que no es lo mismo que decir autoritarismo. El significado que encontramos en el diccionario de la Real Academia acerca de autoritarismo, que es de abuso de autoridad. Bueno, no estamos usando esa palabra, sino autoritativa, que da por sentado que esa palabra, en este caso, o esa persona, tiene autoridad, está en un lugar de autoridad, ¿sí? Y eso no es nada malo de ninguna manera. La pregunta que vamos a empezar a responder en la introducción es: ¿por qué? ¿Por qué la Biblia es autoritativa? ¿Por qué incluye o denota autoridad, no supone autoridad? Bueno, la razón más simple, y la hemos estudiado un poquito, como estamos viendo los sábados en clase de doctrina, ¿verdad? La Biblia es autoritativa porque proviene de Dios. Muy sencilla la respuesta. La Biblia es autoritativa porque proviene de Dios. Y el razonamiento es sencillo, ¿sí? Si Dios es la suprema autoridad del universo, como en verdad lo es, ¿verdad? Si Dios es la suprema autoridad del universo, entonces su palabra tiene el peso de su suprema autoridad universal. Si Él es la suprema autoridad del universo, entonces lo que Él dice, lo que Él manda, tiene ese peso de ser la suprema autoridad en el universo. Es muy sencillo eso. Por eso es que la palabra de Dios es autoritativa, conlleva autoridad, porque quien la dijo es la suprema autoridad en el universo. Piénselo así por un momento. Me gusta dar ejemplos. Yo sé que usted ya entendió la idea, pero a mí me encanta dar ejemplos. Para mí mismo, para asegurarme el pensamiento yo mismo, ¿no? Pero piénselo así. En una empresa, ¿sí?, la indicación de un cadete no tiene el mismo peso de orden que la del dueño, ¿verdad? Si usted está en una empresa, viene el cadete, fulano, hace que yo te separara, vos sos el cadete que me está a mandar a mí. Pero, si viene el dueño y te dice, andá a hacer aquello, ¿usted qué hace? Enseguida va y lo hace. Es lo lógico, ¿sí? En una escuela, la indicación del portero no tiene el mismo peso de autoridad que la orden de la directora. Y eso es una cuestión lógica. En un equipo de fútbol, la indicación del utilero no tiene el mismo peso de autoridad que la orden que da el técnico del equipo. No lo tiene. En verdad, podrá tener muy buenas ideas, quizás el utilero, y capaz que tiene mejores ideas que el director técnico, pero por la posición que tiene, no va a tener el mismo peso de autoridad, ¿sí? Incluso no estamos hablando acá de valor como persona, no es que es menos como persona, tiene el mismo valor como persona, pero en cuanto a roles de autoridad, pesa más la palabra del director técnico que del utilero. El grado de autoridad, ¿sí?, que una persona tiene aumenta el peso de autoridad de sus palabras, y siendo Dios obviamente la autoridad universal que nosotros conocemos, ¿sí?, revelado en la Escritura, su palabra tiene ese peso de autoridad. Imagine esto, por un momento, ustedes que tienen hijos especialmente, ¿sí? Imagine que su hijo viene con una nota de la escuela escrita en un papel que dice esto: mañana debe presentarse en la escuela. Pero esa nota está firmada por el compañero de su hijo.
¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo más probable es que usted piense que se trata de un juego de niños y no le da importancia. Eso es lo que se supone. Usted no se va a poner en alerta, wow, esto te lo firmó Pepito, voy a ir. No, ustedes están jugando. Pero, si su hijo llega con la misma nota, firmada y sellada por la directora, usted se va a poner serio y decir, me llaman de la escuela. ¿Qué hiciste? Le va a decir a su hija. Lo primero, lo toma en serio, porque el grado de autoridad de la persona hace que lo que escribe y lo que dice tenga un peso distinto. Tenga un peso distinto. Así que Dios es la máxima autoridad en el universo, por ende su palabra es la máxima autoridad en todo asunto que ella trate. Esa frase la voy a repetir siempre, ¿sí? La Biblia no es la máxima autoridad sobre grifería, porque la Biblia no habla de grifería, tampoco habla de plomería. La Biblia no es la máxima autoridad sobre plomería o sobre albañilería, que aquí hay algunos, no. Porque la Biblia no habla de esas cosas, pero sobre todo asunto que la Biblia trate es la máxima autoridad. Sí, es la máxima autoridad. ¿Qué significa y qué implica decir que la Biblia es la máxima autoridad? Bueno, decir que la Biblia es autoritativa es decir que la Biblia es la única verdad sobre todo asunto que ella trate. Y este es el enunciado principal en esta mañana sobre este mensaje. Vamos a mirar a través de los demás domingos que quedan otras implicaciones de lo que significa que la Biblia es autoritativa o es autoridad. Significa esto, que la Biblia es la única verdad sobre todo asunto que ella trate. Y esta expresión yo sé que es políticamente incorrecta para los tiempos que vivimos. Decir que algo es la única verdad. ¿Sí? Incluso se nos tildan al decir eso de arrogante. Ay, ¿cómo vas a decir que es la única verdad? De esa manera. Pero este es el enunciado que nosotros encontramos en la Escritura acerca de su naturaleza, ¿no? De la Biblia. Ahora nosotros vamos a hacer 3 preguntas en esta mañana para explicar esta declaración tan políticamente incorrecta para los tiempos que vivimos, ¿no? En primer lugar, y aquí me metí en un tema, no se hagan problema en el primer punto, metí en un tema que rara vez se toca, un tema filosófico, pero no se asuste con esa palabra. Voy a tratar de explicarlo de la mejor manera. La primera pregunta que tenemos que responder es, ¿qué es la verdad? Claro, seguramente a los cristianos que estamos acostumbrados a leer la Biblia, cuando se nos hace esa pregunta, nosotros decimos, como dijo Cristo en Juan 17:17, tu palabra es verdad. Y nosotros decimos, ¿qué es la verdad? La Biblia es la verdad. Muy bien. Y eso responde la Escritura, ¿verdad? Pero si alguien le pregunta, no, pero yo te pregunto, ¿qué es la verdad en sí misma? ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de verdad, con esa palabra sola? ¿Cómo la definimos? ¿Cómo definimos? Claro, bueno, es medio difícil definir algo abstracto. Si yo digo, esto es un celular, bueno, ustedes enseguida, no hace falta que yo haga mucha explicación, además porque es cultural nuestro, o que diga esto es un púlpito, la cosa está, la cosa la vemos, la podemos imaginar, la podemos dibujar en nuestra mente. Pero cuando hablamos de un concepto abstracto que no se puede tocar, no se puede ver, no se puede oler, no se puede, los sentidos naturales no lo pueden captar, es difícil explicar algo, ¿sí? Y en este caso, cuando hablamos de verdad, también entramos en un tema filosófico que es difícil. ¿Qué respondería usted si alguien le pregunta que defina la verdad? Definime qué es la verdad. ¿Qué es la verdad en sí? Bueno, difícil explicar, pero vamos a hacer un esfuerzo porque es tan importante, por lo menos para mi estudio, el que quiero presentar con ustedes, para entender la naturaleza de la Biblia. Y esta es la respuesta que encuentro, la manera que yo encuentro de poder explicar esto. Podemos decir que la verdad es aquello que define la realidad tal como debe ser, ¿sí? Cuando usamos esa palabra definir, es una palabra compuesta, tomada del latín, esa palabra definir significa que le ponemos un límite, definir, ponerle un fin, ponerle un límite. Es como llegar a decir, bueno, entramos en una discusión sobre algo, bueno, momento, vamos a definirlo, es esto, es así, esa significa la palabra definir. Y entonces cuando hablamos de la verdad, hablamos de aquello que le pone el límite, bueno, esta es la explicación correcta acerca de la realidad. A eso nos referimos con la verdad, ¿no? Define, expresa la verdad tal como debe ser. Es el estándar, en verdad. La verdad es el estándar, el patrón, la medida de cómo debe ser la realidad. También podemos decir que la verdad es una medida en base a la cual se establece lo cierto y lo correcto. Y también podemos decir que la verdad es la explicación acertada de la realidad. ¿Sí? Todas esas cosas. Muy filosófico. En otros tiempos los filósofos se indagaban en todos estos pensamientos. Pero eso es aquello que define la realidad como debe ser, ¿sí?
Y estas definiciones acerca de lo que es la verdad nos ayudan a caracterizar la verdad. ¿Qué significa caracterizar la verdad? Bueno, muy sencillo. Significa que la verdad, para ser verdad, tiene que tener ciertas características. Eso significa caracterizar la verdad. Para que sea la verdad, puede decir, bueno, está bien, yo entiendo qué es lo que define la realidad, pastor, pero todavía no me dijo cómo la identifico a la verdad. Bueno, tiene que tener ciertas características la verdad para ser verdad. ¿Sí? ¿Me siguen, no? No se perdieron. Muy bien. ¿Cuáles son esas características que la verdad tiene que tener para ser verdad teniendo en cuenta esas definiciones? En primer lugar, tiene que ser algo inmutable, o sea, algo que no cambia, sin cambios. Y esto necesariamente tiene que ser así. Si algo va a definir la realidad, ese algo no tiene que sufrir cambios, ¿sí? Porque le está poniendo un fin, la está definiendo, es así. Y si eso sufre cambio, ya no sirve como verdad, ya no sirve para definir la verdad. Porque si es el patrón que establece el estándar, no puede estar sujeto a cambios. Aquello que sirve de referencia no puede cambiar, necesariamente debe ser inmutable. Todo aquello que sufre cambios no puede ni definir ni ser la verdad. ¿Cómo sabemos que un metro es un metro? Acá hay gente que vende cosas así, ¿no? ¿Cómo sabes que un metro es un metro? Hoy en día hemos descubierto con los videos de YouTube que un metro que viene de tal lado lo ponen así y este mide hasta acá y el otro mide hasta acá. Y un metro, no es lo mismo. Bueno, la Asociación de Pesos y Medidas que está en Europa ha establecido que un metro es la velocidad que recorre la luz en tanto tiempo. Antes se utilizaba una barra de platino y había en Europa una barra de platino que estaba establecido porque sufría poca variante con el tiempo y eso era la medida. Esto es un metro y de ahí se tomaba un metro y de ahí todo. Entonces si usted quiere saber si el metro que tiene en casa, tiene que irse a Europa y medirlo ahí. O sea, hay un patrón. Y ese patrón se buscó el mejor para que no sufra cambio. En Estados Unidos, me acuerdo que mi pastor me decía, pastor Jaro decía que en Estados Unidos había una barra de oro que estaba establecido que era un metro. Era el patrón. Todos sabíamos que eso no sufría mucha variante y era un metro. Pero con el tiempo sufría alguna deformación. Y entonces ahora lo que se utiliza es la velocidad de la luz porque es constante, no sufre cambios. Entonces lo que recorre la velocidad de la luz en un tanto tiempo, eso es un metro. No me pregunte más porque lo demás es todo tema matemático que ya no entra ahí. Pero para que algo sirva de patrón no puede sufrir cambios. ¿Sí? No tiene que sufrir cambios. Entonces esa es una característica de la verdad. No cambia, siempre permanece igual. ¿Sí? Además, en segundo lugar, tiene que estar fuera y por sobre la realidad. Para que pueda definir la realidad, lo que es la verdad tiene que estar por fuera y por sobre la realidad. O sea, tiene que ser externa e independiente de la realidad para no ser afectado por ella, ¿sí? Y sufrir cambios. Una vez que es afectado por la realidad, cambia y ya no sirve como patrón. Por ejemplo, voy a aclarar esto de esta manera. Yo no puedo ser la definición de la verdad. O sea, yo no puedo ponerme para decir, bueno, yo, Gustavo Paz, defino la verdad. ¿Por qué? Bueno, porque yo soy una minúscula parte de la realidad. La realidad me sobrepasa a mí. La realidad ya existía antes de que yo naciese. Y es más, va a seguir la realidad después que yo parta de este mundo, va a seguir la realidad. Entonces, como yo soy una minúscula parte de la realidad, no puedo yo definir la realidad. Para definirla yo tengo que estar fuera y por sobre la realidad. La realidad no me puede afectar para que yo pueda definirlo, ¿sí? Eso tiene que ser las características. Tiene que ser algo externo, fuera de la realidad. Y en tercer lugar, aunque esto es una obviedad, ¿sí? Yo lo quiero acentuar por las épocas que vivimos. Para que algo sea verdad, tiene que existir por sí misma. Tiene que existir por sí misma. O sea, independientemente de cualquier relación o comparación. O sea, no puede ser algo relativo. La verdad, para ser verdad, no puede ser algo relativo. ¿Qué decimos cuando es algo relativo? Bueno, algo que cuando lo comparo con una cosa es de una manera y cuando lo comparo con otra es de otra manera. Eso es relacionar, relativo. Lo relaciono con esta circunstancia, deduzco esto. Pero cuando lo comparo con esta circunstancia me da otro resultado. Bueno, eso ya no sirve como verdad. Porque depende de la situación, va cambiando. Entonces no puede ser algo que dependa de las circunstancias, que dependa de las personas, que dependa de cualquier otro factor, sino que tiene que existir por sí misma la verdad. Tiene que ser absolutamente independiente de todo. Esa es la característica de la verdad, ¿sí? Por ejemplo, es un ejemplo nomás. A mí me sirve, espero que le sirva a usted. 2 más 2
es 5. Ah, todos se puede decir, es 4. Es un concepto que existe por sí mismo. Es un concepto que existe por sí mismo. Es absoluto ese 2 más 2 es 4. Independientemente del lugar, de la cultura, de la época, las circunstancias personales que nos encontremos, 2 más 2 seguirá siendo, no importa donde usted vaya. Acá, en la China, no importa que hable distintos idiomas, 2 más 2 es 4. ¿Sí? Es un concepto independiente de cualquier otra cosa. A eso nos referimos, algo absoluto. ¿Sí? Para los músicos, los que les gusta la música, podemos usar el ejemplo de la música. La música es otro concepto absoluto. ¿Sí? Un do sonará siempre igual aquí y en la China. Por eso es que es tan sencillo comunicarse con un chino a través de partituras musicales. No importa si acá los músicos no conocen el idioma chino. Le ponen las partituras allí, que la música es un idioma, y está do, y acá los músicos tocarán do, y el chino tocará do, aunque no se conocen el idioma entre sí. ¿Por qué? Porque es un idioma universal. No varía. La música, las notas musicales se han determinado en cuanto a la vibración. Tantas vibraciones que hace el golpe ese que se da en las cuerdas, en el bombo, hace movimientos en el aire. Entonces hay tantos movimientos determinados en hercios, algo así, tantos movimientos en el aire y ya está establecido que ese es un do. ¿Sí? El sonido no existe, saben que el sonido no existe, ¿verdad? El sonido lo fabricamos nosotros en nuestra mente. Nosotros lo que hace el oído es recoger esa vibración en el aire y nuestro oído lo que hace es transformarlo y nuestro cerebro transformarlo en sonido. Ahora mismo mis palabras ustedes las pueden escuchar porque su cerebro las transforman en palabras, pero no existe. Muy filosófico, ¿no? Pero no existe el sonido en sí. Lo que existe es que el aire se mueve y ese movimiento del aire lo recoge nuestro oído, lo transforma en palabras, en música y todo lo demás. Entonces es un idioma universal, ¿sí? Algo o alguien que depende y es afectado por factores externos no puede definir ni tampoco ser la verdad, porque si cambia, ya no es verdad. Ya no es verdad. Entonces, si así es la verdad, con esas características, la segunda pregunta que debemos hacer es esta. ¿Quién la define? ¿Quién define la verdad? ¿Quién define la verdad? Yo sé que si ustedes son teólogos ya habrán respondido a esta pregunta en sus corazones. Dios es el único ser que cumple con las condiciones necesarias para definir la verdad. Dios es inmutable, está por sobre la realidad y existe por sí mismo, no depende de nadie. Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Esa expresión significa, yo existo por mí mismo. Nadie me sustenta a mí. Yo existo por mí mismo, no existo de nadie para subsistir, para existir. Él es inmutable, Él no cambia. El Salmo 102, que he citado después en la Carta a los Hebreos, se le dice acerca de Cristo, tú permaneces por siempre, tus años nunca acabarán. El mundo pasa, se envejece, la realidad cambia, pero tú eres el mismo por siempre. Él no cambia, no es afectado por la realidad. Él es inmutable, está por sobre la realidad. Así que Dios es el único ser que puede definir la realidad. ¿Sí? Porque él conlleva en realidad todas las características necesarias para poder ser la verdad. ¿Sí? Con base en esta definición, ¿sí? O con base en qué cosa con base en qué cosa define Dios la verdad. ¿Qué toma Dios? Ya que es el único que puede definir la verdad. ¿Qué toma Dios para definir la verdad? Nosotros el metro lo tomamos la tomabas de una barra de platino, barra de oro y ahora de la luz. ¿Qué toma Dios para definir la verdad? Bueno, Dios define la verdad basado en sí mismo. Dios define la verdad basado en sí mismo. Porque fuera de Dios no hay otra cosa. O sea, no hay nada más arriba de Dios. Dios es lo máximo que hay. No puede definir la verdad por algo menor que Él. Y como Él es lo máximo, define la verdad basado en sí mismo. ¿Sí? Su persona, su carácter, sus atributos y su obrar son el parámetro que define la verdad. No vamos a ir ahora, pero usted lo puede ver en Levítico capítulo 19 y capítulo 20, cuando Dios está estableciendo la ley sobre la cual debía vivir el pueblo de Israel, que era su ley, el detalle en realidad de los 10 mandamientos, toda la parte de la letra chica de los 10 mandamientos, usted va a notar en Levítico 19 que da un mandato, dice, bueno, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y abajo aparece esta expresión, yo Jehová. Guardarás el día de reposo por tal y tal cosa. Y abajo dice, yo Jehová. Y así se repite en cada versículo, yo Jehová, yo Jehová, yo Jehová. O sea, este mandato está basado en mí.
Esto es así porque yo soy así, significa esa expresión. Así que cuando Dios establece las normas en que su universo funciona, la establece basado en su propia persona. Esto es así porque yo soy así. Yo Jehová, yo Jehová, yo Jehová. El mundo es así porque está basado en mí, en cómo soy yo, en cómo pienso yo, en cómo actúo yo. Esa es la idea, en verdad, de Levítico 19. Y en verdad esa es la base de la verdad, Dios mismo. Esto es así porque, bueno, porque sobre Dios no hay nadie más. Él es el ser supremo y no existe nada superior a Él. Todo lo que existe además viene de Él. Por ende, Él es la base de la verdad. Entonces llegamos a esta conclusión. La verdad no es un concepto, aunque la expresamos en concepto, sino la verdad es una persona. La verdad es una persona. La expresamos en concepto y tratamos de explicarla, pero la verdad es una persona, en base a la cual se determina todo. Nosotros tenemos algo así, pero en un sentido humano, y también nosotros sabemos que es una falla, pero en el tiempo de las monarquías, el que decidía cómo debía ser todo era el monarca. Esto es así porque al monarca, claro, es un ser humano con falencias y se le ocurría cualquier barbaridad. No era perfecto lo que decidía. Pero esa idea en un ser perfecto determina la verdad como debe ser de la manera correcta. Y eso es lo que hace Dios como el monarca del universo, el cual es perfecto. Así que la verdad es una persona, no es un concepto, ¿sí? Por eso Cristo dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. No solamente tengo la verdad, no solamente sé la verdad, sino yo soy la verdad. Es una persona. Él vino a revelar y dar testimonio de la verdad, le dijo a Pilato. El Espíritu Santo se lo llama el Espíritu de verdad. ¿Sí? Cristo dijo además acerca del Espíritu que os guiará a toda la verdad. ¿Por qué guiará a toda la verdad? ¿Cómo hará eso de guiar a toda la verdad? Tomará de lo mío, que soy la verdad, y os lo hará saber, la verdad. Y Moisés dijo acerca de Dios en Deuteronomio 32, versículo 4, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. Dios de verdad. Sin iniquidad en Él, Él es justo y es recto. La teología de Moisés ahí es tremenda. Ese versículo es para 5 o 6 mensajes para hacer. Pero Él es Dios de verdad. Así que la Trinidad en conjunto es la verdad y por eso la define, ¿no? Por eso Dios define. La Trinidad en conjunto es la verdad. La verdad es la propia expresión de lo que Dios es. La verdad es la propia expresión de lo que Dios es. Eso es la verdad, ¿sí? La verdad no puede ser explicada, reconocida, entendida o definida de manera adecuada sin tener en cuenta, sin tener a Dios como medida o fuente. Eso es una de los enunciados del pastor MacArthur en su libro que habla acerca de verdad en guerra. Es un libro muy filosófico que si no le gusta mucho la lectura quizá le resulte algo difícil, pero es muy buen libro, Verdad en Guerra. Esta es la base sobre la cual nos apoyamos para asegurar que la Biblia es la única verdad. O sea, todo lo que acabo de decir es la base para apoyarnos para decir que esto, hermanos, es la única verdad. Y acá llegamos al punto de nuestro mensaje, al punto de inflexión. A esto quiero llegar con la intención en estos mensajes, que cambiemos nuestra perspectiva de este libro, de lo que nosotros conocemos como la Biblia. Todo esto que acabo de decir es para llegar a este punto que es lógico decir que la Biblia es la única verdad, ¿sí? Sobre todo asunto, ¿no?, que ella trate. ¿Por qué? Bueno, porque fue revelada por Dios, porque fue inspirada por Dios, porque es preservada por Dios, es preservada por aquel, revelada, inspirada por aquel que en sí mismo es la verdad. Y por eso llegamos a esa conclusión. Y por eso es que acá dije que ayudan los mensajes que hemos visto nosotros en los sábados para asegurarnos, porque la frase común es, no, pero Pastor Pérez, esto fue escrito por hombres. Bueno, lo que hemos visto los sábados acerca de bibliología nos ayuda a nosotros a decir, esta es la palabra de Dios, esta es la única verdad sobre todo aquello que ella trate. Por eso es autoritativa, porque se trata de Dios mismo. Es Dios hablando. Y cuando Pablo escribe acerca de los tesalonicenses, dice, nosotros siempre damos gracias por ustedes, muchachos. La verdad, porque nosotros nos acordamos que cuando ustedes escucharon el Evangelio, no estaban escuchando de hombres,
sino estaban recibiéndolo como lo que es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. La iglesia en Tesalónica es única en el Nuevo Testamento, porque es una de las iglesias a las cuales hay muy poquito que corregir, casi nada. Claro, cuando vemos el testimonio de ellos, esta era la base, la manera en que ellos se relacionaron con la Escritura. No, esto no es la palabra de Pablo, esta no es la palabra de Silas, esto no es la palabra de Timoteo, esto es la palabra de Dios. Y así se convirtieron ellos al Evangelio, teniendo en cuenta que estaban convirtiéndose a Dios y no a Pablo. No a un ideal de un hombre, de un líder, sino a Pablo, a Dios, porque esta es su palabra. Tremendo. ¿Sí? Por eso es autoritativa y por eso los tesalonicenses respondieron con obediencia, porque si esto lo dice Dios, yo tengo que hacerlo enseguida. Eso es autoritativa, pero eso lo vamos a hablar en próximos mensajes. Imaginen nomás, lo voy a volver a usar, que esta noche usted se va a su casa, de repente viene el ángel, Gabriel o Miguel, póngale, y dice, Dios te dice esto. ¿Qué haría usted? No sé. Dame tiempo para pensar. Usted dirá, no, enseguida, Dios me dice esto, enseguida. Bueno, cada vez que usted abre la Biblia, usted tiene acá la palabra de Dios hablando de usted. Solo que nosotros no reaccionamos de la misma manera ante lo que dice acá la Biblia, que si aparecería Dios en persona. Pero en realidad está acá, porque esta palabra es viva y eficaz. También hablaremos eso durante este mes. Bueno, la tercera pregunta a responder para finalizar este mensaje es esta. ¿Cuáles son las implicaciones de esto que acabamos de decir? ¿Sí? ¿Cuáles son las implicancias de esta verdad? En primer lugar, la primera implicancia es que existe la verdad absoluta. Esto es políticamente incorrecto para toda esta generación, ¿verdad? Existe la verdad absoluta. Y esa verdad es una persona con cualidades y características únicas, reveladas en su creación, pero más precisamente reveladas en la Biblia. No es meramente un concepto, se trata de una persona. Y si uno rechaza, se opone o tergiversa la verdad, entra en conflicto con una persona, no meramente con un concepto. Por eso es que hay un gran castigo relacionado con el rechazar la verdad del Evangelio. Porque no es simplemente rechazar una idea, es rechazar a una persona. Esa persona que es el ser supremo del universo, ¿no? Así que existe la verdad absoluta. La singularidad de Dios nos permite afirmar, la singularidad de la verdad. Él es la fuente de toda la verdad y distorsionar esa verdad es distorsionar la imagen de Dios. Por eso todo aquello que no se ajuste al patrón de la verdad es un error, es incorrecto, está equivocado y lleva el nombre de pecado. Todo aquello que no se ajusta a la revelación de la palabra de Dios, ¿sí?, es un error, es incorrecto, está equivocado y lleva el nombre de pecado. Nosotros en nuestros tiempos hablamos más de debilidades. Y la Biblia lo llama pecado, hermanos. La Biblia lo llama pecado. Nos ha tocado vivir en una generación a la que no le interesa la verdad. Y es cierto eso, no es una cuestión nueva. A la generación en la que vivimos nosotros no le interesa la verdad, pero la verdad en absoluto, no solamente la verdad de la Biblia, no le interesa la verdad en ningún sentido, ¿sí? No solo en sentido espiritual, sino en sentido absoluto. Hoy la única verdad es el sentir subjetivo. No importa si la ciencia me dice lo contrario, no importa si una persona de experiencia me dice lo contrario, lo que yo siento, eso es verdad. Es así. Ya no le importa a la gente la verdad. Hubo una época en que en el mundo le importaba la verdad, que era en el Renacimiento. Filósofos, pensadores, todos estaban tratando de descubrir cuál es la verdad. Había un gran entusiasmo por la verdad. Por eso surgieron un montón de personas estudiosas en esa época del Renacimiento, buscando la verdad. Las dos guerras mundiales hicieron una inflexión en la historia del mundo, porque todos pensaban que con el conocimiento el mundo se iba a salvar, y con la riqueza. Y las dos guerras mundiales derribaron por tierra toda esa esperanza. Y la guerra de Vietnam fue el punto de inflexión. Dijeron, ya basta, no me interesa más nada la verdad. Ahora me interesa lo que yo siento. No me interesa, ¿qué es la verdad? No quiero saber la verdad. Lo que me interesa solamente es sentirme bien. Eso es lo que hoy se piensa, ¿sí? Si algo me hace sentir bien y feliz, suficiente. ¿Qué me interesa la verdad?
No hay por qué estar analizando si es verdad o es engaño. Esa es la cultura en la cual vivimos y por eso la verdad no importa para esta generación. Y eso ha contaminado la iglesia de Cristo. Porque la gente que se nutre, de la cual se nutre la iglesia, viene con ese concepto. No me importa la verdad, ¿sí? O sea, no me importa lo que estás diciendo en la Biblia, si es verdad o no. Yo vengo a la iglesia si me siento bien, bárbaro, por más que me estés diciendo un engaño. En la cultura profetizada por Pablo, o sea, es la cultura profetizada por Pablo, perdón, en 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Vendrá tiempo cuando no sufrirán o no soportarán la sana doctrina, se apartarán de la verdad y amontonarán maestros que se ajusten justamente a sus propias concupiscencias. Hablar algo que me guste a mí, decir cosas que me gusten. Si me enseñas doctrina y todo eso, no me interesa si es verdad. Yo quiero sentirme bien. Y hay muchas iglesias que justamente se han ayornado a ese tipo de demanda de mucha gente, ¿no? Y le dan más mensajes emocionales, más cuentitos de las historias de la Biblia, en lugar de haber enseñanza teológica, hay moralejas para impulsarte a encontrar el campeón que hay dentro tuyo, para que vos puedas alcanzar tus sueños, pero no hay nada de teología. Así que uno puede estar enseñando la Biblia sin estar enseñando la verdad. Y eso hay que tener mucho discernimiento, de lo cual hablaremos en este mes. Así que buscarán la predicación fabulosa, por eso buscarán fábulas. La que entretiene por tratarse de cuentos y experiencias irreales, pero rechazarán las proposiciones coherentes que definen la verdad. Todo lo que ustedes encuentran acá, por lo cual yo lo pongo esas definiciones que se llaman proposiciones, son propuestas que definen verdades. Por eso yo trato de escribirlas siempre de acá. Cada frase que está escogida acá, que lleva tiempo para poder hacerlas, están definiendo verdades, verdades que están en la Escritura. Por eso yo las acentúo. Pero hoy en día a la gente no le interesan esas proposiciones. Dice, ay, estoy esperando el mensaje, la frase de ánimo del pastor para poder sustentarme esta semana emocionalmente, hasta que aguante hasta la próxima semana, que encuentre algo, ahí pescando alguna cosa positiva que el pastor diga, lo demás no me interesa. Es así esta generación. Es así. Y cuando a una generación no le interesa la verdad, es ciega a su propio engaño. Cristo dijo en Juan 8:32, un pasaje conocido que seguramente ustedes dirán de memoria, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Esa frase fue dicha a unos religiosos de su tiempo, Juan 8 es esto, que habían creído en él, pero Cristo sabía que no habían creído en él. Y dijo, ustedes conocerán la verdad y la verdad os hará libres del engaño que ustedes piensan que son salvos y no lo son, porque ustedes profesan una religión nada más. Os hará libre del error, del engaño, eso es lo que estaba diciendo Cristo. Desconocer la verdad nos coloca automáticamente en el error. Además, nos vuelve incapaces de poder reconocer el engaño. Todo nos parece justamente exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cuánta gente está en las iglesias diciendo, todas las iglesias son lo mismo, si todas hablan de Cristo o de Dios, dicen? Y todo es lo mismo, ¿no? Es como decir que agarrar un billete falso y uno verdadero y decir, está re parecido, es lo mismo. No decimos eso, ¿verdad? No. ¿Le falta la marquita esa de agua que solamente se puede ver a través? No, falso. No tiene que ser tan diferente a la verdad para que ya sea engaño. Una cosa que el billete verdadero, el billete tenga diferente del verdadero y ya te lo rechazan, no te lo reciben en la caja. Pero no somos así con la verdad. Esto se parece mucho a lo que hay una cosita cambiada. Somos más laxos con la verdad, cuando en realidad hay más condena que pesa eternamente con la verdad que con un billete falso. Una de las características del engaño es que se parece a la verdad, pero no es la verdad. No tiene que ser parecido a la verdad, tiene que ser la verdad para ser la verdad. ¿Por qué? Porque quien es la verdad es único y no tiene igual. Y por eso es que no puede ser algo parecido a la verdad, porque la verdad es una. No hay dos dioses, hay un solo Dios, un solo ser, y no hay otro igual a él. Entonces la verdad es una, no hay algo parecido a la verdad. Lo que está después de la verdad es el engaño. Claro, nos cuesta esto, ¿no? Esto es chocante para toda esta generación que dice, todos tenemos nuestra verdad. No, hay una sola y es Dios. No es este pastor, es Dios.
Cuando nos interesa la verdad, cuando no nos interesa la verdad, termina por desinteresarnos todo aquello que se relaciona con la verdad. Satanás logró que Adán y Eva le dieran la espalda a Dios al lograr que ellos se desinteresaran por la verdad. La iglesia ha sido constituida por Dios para ser la columna y baluarte de la verdad. No debe resultarnos raro que una generación a la que no le interesa la verdad haya abandonado a la iglesia o la haya transformado en un club de amigos o en un centro de beneficencia, porque no nos interesa la verdad. La Biblia es la verdad revelada de Dios y por Dios. Su abandono es la evidencia empírica del desinterés por la verdad. El abandono de la Biblia es la evidencia empírica del desinterés que muchos cristianos profesantes tienen por Dios. Los cristianos debemos ser los primeros en mostrar que la verdad es importante. Cuando la verdad nos interesa, nos movemos por convicciones y no por emociones. Este es el propósito de Satanás, desalentar el fervor de la fe, la cual se alimenta de la verdad. En otros tiempos era tan común ver creyentes muriendo por defender la verdad, pero en esta generación que ha sido influenciada por la filosofía del relativismo, ya no interesa en realidad. Venden la verdad a cualquier precio. Solo la Biblia, queridos hermanos, es la autoridad sobre la verdad. Ningún hombre ni institución es la autoridad sobre la verdad. En la Edad Media la Iglesia se declaró la autoridad para definir la verdad. Y en nombre de eso se cometieron los hechos más aberrantes de la historia. Ningún hombre define la verdad. Desde este púlpito enseñamos cada reunión la Biblia, procurando utilizar las herramientas apropiadas para interpretarla correctamente la verdad, a fin de extraer, no imponer, sino extraer de la Escritura el contenido de ella. Y eso es un estudio objetivo. No le pongo yo mi intención al escrito, sino extraigo del escrito, con las herramientas de la hermenéutica, la interpretación y la gramática, lo que está en el texto. Esa es la interpretación correcta para ser objetivos con la Biblia. No es el sentir subjetivo del pastor lo que define la verdad. No es el sentir subjetivo del pastor lo que define la verdad. Yo estoy casado, ya lo saben, pero que yo sea un hombre casado no me da más autoridad para hablar sobre el matrimonio. No. A él no está casado, no tiene autoridad para hablar sobre el matrimonio. Sí, y mire que las cosas que nosotros tomamos sobre bases sólidas para hablar del matrimonio, lo que dice la Biblia, fueron escritas por un hombre soltero. Y no solamente él era soltero, aparentemente Timoteo o algunos otros de sus compañeros también era soltero. Porque en la carta a los Corintios, que algunos le recriminaban, Pablo dice, ¿acaso no tengo derecho de interesarme en alguna hermana para casarme? Y dice, no tenemos derecho, como diciendo que eran más de un soltero ahí que estaba ministrando. Dice, tenemos derecho a interesarnos en alguna mujer cristiana para casarnos. Así que había más de uno que era soltero, pero ministraba en el Evangelio. Hermanos, la experiencia personal del pastor no le da más autoridad para hablar de ciertos temas. Si fuese así, yo no podría hablarle a todos los ancianos aquí. No soy abuelo. Tienen más edad que yo algunos aquí. Entonces yo no tendría ninguna autoridad para hablar a ellos y enseñarles la Biblia si fuese que mi experiencia personal me da más autoridad. No. Yo soy madre. Yo sí que puedo hablar de hijos. No. Es más, muchas mujeres de mucha edad podrían hablar acerca de los hijos y estar hablando cosas incorrectas porque quizás su experiencia ha sido incorrecta. Porque si así fuese el caso, ¿quién tendría más autoridad para hablar acerca de la crianza de los hijos? ¿La que tiene un hijo, los que tienen un hijo o los que tienen 9? Si seguimos la lógica, el que tiene 9 debería tener mayor certeza sobre la crianza que aquel matrimonio que tiene 1. Pero no funciona así, la verdad. Así que tengamos cuidado con pensar que la experiencia personal del pastor define la verdad. No. Ni mis sufrimientos, ni mi experiencia de vida no definen la verdad. Yo no me paro aquí a hablar acerca de mi experiencia personal. Me paro aquí examinando toda la semana el texto para decir lo que el texto dice. Puedo utilizar a veces alguna experiencia personal para ilustrar, para darle un poco de
de condimento a la enseñanza, pero no para definir la verdad. La verdad ya está definida en la Escritura y mi experiencia no le añade más autoridad a lo que la Biblia dice. Y este es un gran problema hoy en día, porque muchos se prenden de ciertas frases porque las dijo MacArthur. Oh, sí, eso. Pero incluso yo las leo a veces, algunas de esas, eso lo vengo escuchando desde que yo nací en Cristo, hace 30 años. Son frases trilladas, pero para algunos parece que descubrieron la pólvora con esa frase, porque la dijo MacArthur. Y ojo que no estoy en contra de MacArthur, tengo en mi biblioteca varios libros de él. Pero no define un hombre la verdad. Ni la verdad es más autoritativa porque la diga Paul Washer. No. La verdad tiene autoridad porque viene de Dios y punto, es así. La diga quien la diga. Es así. Por eso mucho cuidado con estos asuntos. No es la experiencia personal del pastor, la que define la verdad. Y si usted está en algún lugar y el ministro o este ministro en algún momento empieza a decir su experiencia personal para definir la verdad, oh, hermano, sí, acá la Biblia dice, pero yo esta semana tuve unos cuantos sueños y usted sabe que... Huya de ese lugar. Huya de ese lugar. La verdad en la Biblia es autoritativa por sí misma. Ninguna experiencia o sentir subjetivo le añade nada de autoridad a la Biblia. Los cristianos debemos cambiar nuestra actitud hacia la Biblia. Si entendemos el valor de la verdad, debemos cambiar nuestra actitud, porque se trata de Dios, no de un libro o de un concepto nomás. No podemos pensar que Dios es la verdad y a la vez pensar que la Biblia no lo es. Entramos en un problema serio ahí. No podemos disociar a Dios de la Biblia, si es que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y cuántos cristianos no? ¿Puedo llevar mi vida cristiana sin Biblia? Es una locura eso. Porque es la verdad, y la verdad es una persona, no un libro o concepto. No existe eso en la cristiandad. Es un invento de este siglo, y un invento satánico para disociar a Dios de su palabra. Y cuando disociamos eso, ya no interesa ni Dios. Debemos tomar en serio sus declaraciones asumiendo que son definiciones sobre todos los asuntos que en ellas son tratados. Debemos comprender el gran peligro de estar en el error. Debemos estar dispuestos a pagar un alto precio por la verdad, cosa que vamos a acentuar durante este mes. Muy bien, Señor, añada bendición. Hemos ido dando aplicaciones a medida que avanzamos en los conceptos y yo confío que el Señor hablará mucho más. Quizá hay aquí algunos que hasta ahora nunca han escuchado esto, y ahora las verdades que leen sobre el Evangelio quizás les resulten mucho más significativas, porque saben que es la única verdad y no hay otra. Y no hay otra. Y hacemos bien en volcar nuestro corazón de rodillas ante esa verdad, porque no es un concepto, es una persona. Amado Padre Celestial, tú puedes hablar mucho más de lo que hemos dicho en esta mañana. Tú puedes llevar a entender lo que la mente humana no puede entender. Y tú puedes esclarecer aquellas cosas que este instrumento débil a veces puede llegar a no decir con tanta claridad. Tú eres poderoso, tú puedes hacerlo. Te confiamos en la obra de tu Espíritu y en tu poderosa palabra para transformar las almas. Pido tu bendición en nombre de Jesús. Amén.